Me voy a poner un poco denso, dije denso, no menso, para que no empiecen. Algo teológico, y voy a hacer preguntas retóricas. ¿Saben qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que se hace para que no la contesten, para que la reflexionen, ¿sí? Entonces no me contesten las preguntas, solo reflexiónenlas. Entonces vamos a iniciar la reflexión de esta tarde. La pregunta con la que quiero iniciar es: ¿por qué se bautizó Jesús? Hoy leímos sobre el bautizo de Jesús, sobre el bautismo de Jesús. ¿Por qué se bautizó Jesús? Los ritos de purificación en la época de Jesús eran muy comunes. En esa época eran muy comunes los ritos de purificación. Algunos maestros judíos de esa época empezaron a enseñar que había distintos procesos de lavarse con agua como señal de purificación. Y uno de esos maestros era Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo uno de esos procesos y rituales para poderse lavar. Juan el Bautista se dedicaba a eso. La palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Así que cuando Juan sumergía a la gente en las aguas del río Jordán, que fue su base de operaciones, les enseñaba que se arrepintieran. Muchos expertos, ya lo he comentado en otros momentos, dicen que como Juan los bautizaba, Juan, que era muy rudo, los agarraba de las greñas, los metía, los zambullía y los sacaba de las meras greñas. A veces sí dan ganas de bautizar así a ciertas personas, pero Juan el Bautista no sabemos exactamente cómo lo hacía, pero algunos dicen que sí, ¿no? Entonces, para que las personas llegaran a ese momento que se bautizaban, pasaban por un camino de introspección, de reflexión personal e interior de los actos que cometían, y eso los llevaba a una, se dice en griego, metanoia, que significa transformación. Tomaban la decisión por fin de reflexionar mucho en su corazón, que iban a ir con Juan y que le iban a decir a Juan: órale Juan, agárrame de las greñas, sumérgeme, quiero que mi vida pueda tener un cambio, quiero tener una transformación. Entonces la gente no solamente se sentía mal de sus pecados, como a veces nosotros nos solemos sentir mal de nuestros pecados, y cuando te sientes mal de tus pecados le llevas un ramo de rosas grande a la mujer para que vea tu amor, y entre más grande el ramo, más grande el pecado. Entonces, aguas, hermanas, cuando lleguen con un peluche de este tamaño y unos arreglos florales como los que están acá, ¿sí? Con cuidado, Entonces, la gente no solamente sentía eso, sino que mostraba un verdadero arrepentimiento y profundo cuando se bautizaba. Era el anuncio público de que sus vidas iban a cambiar. Entonces, había también algunos, dice ahí mismo en Mateo 3, que solamente querían huir de la ira de Dios. Lo hacían nada más porque querían escapar de la ira de Dios, pero de eso siempre hay, hasta la fecha. Siempre hay gente que nada más viene a la iglesia o tiene una religión por conveniencia, por miedo o por cumplir. Yo espero que ustedes no sean ninguno de esos, ¿verdad? Pero siempre ha existido gente que nada más va a una religión o asiste a algo así por eso. Entonces, si decimos que Juan bautizaba por los motivos que ya dije, para que la gente se arrepintiera, se transformara, cambiara, lavara sus pecados, seguimos con la misma pregunta del principio: ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué con Juan? Porque había otros maestros. Juan enseñaba que uno se debía bautizar por eso. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Acaso Jesús era un pecador arrepentido? ¿O acaso lo hizo por conveniencia o para huir de la ira divina? Inmediatamente les dije que eran preguntas retóricas, ustedes están diciendo que no, pero inmediatamente decimos no, porque es una idea que no podemos concebir. Está muy bien. Jesús no tenía pecado, Jesús no era egoísta, Jesús no era mezquino, y eso lo sabemos. Ya sabemos por qué no se bautizó Jesús, pero todavía no sabemos por qué se bautizó Jesús. ¿Por qué se bautizó Jesús? No seríamos los únicos en no comprender esta situación, porque ahí mismo, en Mateo 3, dice que había un personaje que no lo entendía. ¿Cuál era ese personaje que no entendía? Juan el Bautista mismo no entendía por qué Jesús se quería bautizar. Juan ve que Jesús se acerca, no lo entiende y le dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué tú vienes a mí? ¿Por qué te quieres bautizar conmigo? Y Jesús le responde una frase que quiero que me ayuden. ¿Qué dice ahí la Biblia, por favor? ¿Qué es lo que responde Jesús cuando Juan le dice esta pregunta? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora porque así conviene que cumplamos
toda justicia. Deja que sea así. Deja que sea así. Es conveniente que cumplamos todo lo que es justo delante de Dios. Esta palabra conveniente en griego, en el idioma original, es prepo y significa apropiado. Es apropiado que cumplamos a totalidad todo lo que es justo. En griego eso es dikeusune, y dikeusune significa recto. Entonces ya tenemos el significado completo. Es apropiado que yo me bautice para que cumplamos con la totalidad de las cosas que son rectas delante de Dios. Entonces me sigo preguntando, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Acaso Jesús se bautizó nada más porque era lo correcto? ¿Como un mero acto de obediencia a Dios y ya? Uno puede pensar y decir, sí, aquí está la solución. Ya llegamos al fondo del asunto. Jesús se bautizó porque era obediente y porque era lo correcto, era lo que había que hacer. Jesús entonces estaríamos diciendo que se bautizó solamente porque era la regla y eso era lo que debía hacerse. Yo no sé qué Biblia lean ustedes, pero la Biblia que yo tengo dice que Jesús constantemente desobedecía las reglas y que era considerado como un rebelde y desobedecía las reglas porque las reglas estaban en contra de Dios. Entonces Jesús fue obediente al Padre Celestial, pero no tanto a las leyes humanas. Y el bautizo de Juan no era algo ordenado por Dios. Podríamos decir que era hasta cierto punto una cosa meramente humana. Entonces, ¿Jesús se bautizó por mera obediencia? Usted le puede decir a sus hijos, haces la tarea, te comes las verduras, no sales hasta que no hagas esto. O primero haces estas actividades y después ya vas a tener tu rato de diversión. Y los hijos, con tal de obtener algo, lo pueden hacer. Lo obedecen a usted, lo hacen. Pero eso no significa que lo hacen de buena gana, ¿o sí? Eso no garantiza que lo van a hacer de buena gana. Lo hacen por obligación y hasta se hace pesado. Ay, papá, ya vas a empezar. Ya estás viejito, ya estás ruco. Ay, mamá, tú ya no entiendes los tiempos de ahora. Entonces, yo no sé, pero yo no veo a un Jesús bautizándose meramente por obediencia. Entonces, la sociedad nos enseña que debemos hacer muchas cosas por obligación, porque es lo que tenemos que hacer. Pero muy pocas veces nos enseñan o nos explican que debemos hacer las cosas porque las disfrutemos, porque es para nuestro gozo, porque es para nuestro bien, porque es para nuestra edificación. No nos explican las razones. La frase predilecta de las mamás es, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque soy tu mamá y te callas. Entonces no solemos educar explicándole a las personas, ¿no? Sobre todo cuando el niño salió muy preguntón. Entonces imagínense, yo ahorita hago preguntas, imagínense de niño, mi pobre madre era así de, ya callen a este niño, porque sí, ya no hay más respuesta, porque sí. Entonces no nos explican cómo hacer las cosas por voluntad propia y seguimos en las mismas. ¿Por qué se bautizó Jesús? Pero creo que ya llegamos a la respuesta. Jesús se bautizó por voluntad propia. Jesús se bautizó porque así Él lo quiso. Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo quiso? Ah, ya, párele, pastor. Sí, ¿por qué lo quiso? ¿Por qué quiso hacer esto? ¿Por qué Jesús se quiso bautizar? Él mismo dice que lo hace porque conviene cumplir con todo lo que es correcto, con todo lo que es recto, con toda la justicia. Si ustedes recuerdan las predicaciones de Adviento, en las predicaciones de Adviento explicamos que la justicia de Dios es sinónimo de su amor. La justicia de Dios es sinónimo de su amor. Entonces Jesús se bautiza por voluntad propia porque Él quiere, motivado por amor, para mostrar el amor de Dios. ¿Qué tipo de amor? Él sabe que el Padre Celestial a Él lo ama. Él lo ama. Jesús se sabe amado y sabe su misión. Y sabe la misión que Él trae, la transformación que Él trae a este mundo, y por lo tanto sabe que este amor Él lo debe demostrar a las personas que están necesitadas, que están dolidas, que están pasando por momentos difíciles.
Entonces Jesús, motivado por ese amor, por decisión propia, por voluntad propia, se acerca al río Jordán y se mete al río Jordán, se moja los pies, se mojan las piernas en el río Jordán, y en ese río Jordán había muchas personas, y esas personas estaban sumergidas en sus problemas. Ese río representaba el río de problemas que había en las vidas de las personas, personas sumergidas en pecado, personas sumergidas en maldad, personas sumergidas en problemas, personas sumergidas en tristezas, en desgracias, en una vida que ya no quieren vivir, personas sumergidas en sus hartazgos, con ganas de cambiar y con ganas de querer ser diferentes. Entonces, cuando Jesús se mete al río Jordán, lo hace para solidarizarse con ellos por amor. Jesús entró en el mismo mundo que nosotros, en las mismas condiciones, vivió la misma infancia que nosotros, la misma adolescencia que nosotros, la misma juventud que nosotros, la misma vida dura de trabajo, porque a Jesús nadie le podía contar lo que era ganarse el pan con el sudor de su frente. Y no conforme con toda esa empatía que muestra Jesús, se mete a las aguas del bautismo, donde la gente está llena de pecados, para dejar su mala vida atrás, y en esas mismas aguas se sumerge para decirles: una nueva vida es posible. Todos podemos cambiar. Anímense. El reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios está aquí. Jesús se mete a la realidad de las personas. Es como cuando quieren sacar un auto que está atascado, ¿no? Hay personas que nada más como que de lejitos le hacen, otros que se quedan atrás echando porras: ánimo, denle duro, duro, y hasta regañan: así no, muévele para acá, para allá. Y luego, como andan nada más así de metiche, les pasa como a la señora esa del video gracioso. ¿No han visto que están metiendo un tubo de drenaje y se va con todo y tubo atrás porque nada más estaba haciéndole al cuento de que empujaba? Jesús no es de esos. Jesús se mete a la realidad para empujar junto con los demás, desde abajo con los demás. Entonces, por eso Jesús se bautizó, por eso era conveniente, por eso era apropiado, por eso era cumplir con la justicia de Dios, porque al cumplir con el bautismo les mostraba la justicia, el amor de Dios y la rectitud de Dios a las personas. Se acercaba a la gente para darles esperanzas de una nueva vida. Y esto es algo significativo, porque todos los dioses de la antigüedad vivían lejos de la humanidad, vivían en sus palacios divinos, vivían en su Olimpo, lejos de la humanidad, pero el Dios de Jesús estaba cerca de los necesitados, estaba sumergido con ellos en el mismo río. Y eso lo confirma el Padre Celestial, porque el Padre Celestial en ese momento habla y se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, confirmando el gesto de amor que Jesús está teniendo con la gente, su empatía, su cercanía. ¿Y qué es lo que dice la voz? Este es mi hijo amado, ¿qué? En que tengo complacencia. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué? Porque él se sabe amado y puede darle amor a los otros. Un niño que ha sido amado, que fue educado y que fue criado y creció con amor, tiene una estructura emocional fuerte, y cuando se vuelve un adulto es una persona que puede ser amorosa en el futuro. Pero una persona que no ha experimentado ese amor se convierte en el vecino gruñón, en el hermanito, la hermanita gruñona, que por los labios solamente sabe destilar odio y amargura. Entonces, cuando ustedes vean a estos gruñones, no los odien. Yo sé que caen gordos. Yo sé que a veces no se dejan ayudar y que no dejan que uno sienta simpatía por ellos, pero ese adulto odioso y gruñón es un niño herido, que no tuvo amor verdadero, que no tuvo muestras de amor verdadero, que no tuvo una buena infancia. Pero en cambio, cuando el niño en su estructura emocional crece con amor, es una persona
que puede dar amor hacia los demás. Entonces vamos llegando a la recta final. ¿Por qué se bautizó Jesús? Se bautizó por amor y para mostrarnos en un acto concreto el amor real de Dios que se acerca a nosotros. Y por eso Jesús le amplía el significado al bautismo. El bautismo hasta ese momento era solamente por cumplir, por obedecer, por arrepentirse, por querer tener ganas de cambiar, por esconderse de Diosito. Y en ese momento Jesús le agrega que el bautismo debe de ser por amor. Nos bautizamos porque somos amados y en nuestro bautizo nos comprometemos a amar a otros y a actuar en su favor. Si a usted lo bautizaron de chiquito, fue una muestra de amor. Las generaciones de ahora deconstruidas dicen, no, a mí me metieron una religión a la fuerza, yo no quería ser bautizade. Pero lo hicieron por amor, lo hicieron por amor. Y por eso nosotros como metodistas bautizamos niños, porque es el amor, la gracia de Dios la que mueve al bautizo. Y somos bautizados, los que nos bautizamos ya también de grandes, para poder mostrar el amor de Dios a otros y actuar. Entonces, al ver el bautismo de Jesús el día de hoy, aprendemos 3 cosas super flash que les quiero decir. Número 1, eres amado por Dios. Hermana, hermano, eres amado por Dios. No eres un ser despreciable, no eres un bueno para nada, sin oficio ni beneficio, aunque eso te diga tu señora todo el tiempo, o tu mamá, o te diga tu esposa todo el tiempo. No es cierto, tu esposo, no es cierto, tienes valor. Entonces no permitas que los demás te pisoteen, ni pisotees a los otros. Demuestra tu valor a través de una vida de amor que valga y que sea digna. Número 1, eres amado por Dios. Número 2, lo que haces para Dios, hazlo por amor. No lo hagas por obligación, no lo hagas por conveniencia, no lo hagas porque te tocó ese cargo este año, no lo hagas porque si no Diosito se va a enojar, tengo que ir al templo, ya va mucho tiempo que no voy a cumplir. No, Dios no está aquí pasando lista, quién vino, quién no vino. Hazlo por amor. Número 2, lo que haces para Dios, hazlo por amor. Y número 3, al igual que Jesús, tú también eres un hijo amado para actuar en bendición hacia los demás y para acercarles a Dios a aquellos que necesitan de Dios con tu forma de vivir. Y Dios se complace cuando tú haces eso. Dios se complace cuando eres empático, cuando no te sientes más que los demás, cuando no te sientes menos que los demás, ni te arrastras ni te elevas, simplemente eres empático con la gente y sabes comprenderlos. Y cuando no das órdenes desde arriba para que los demás te atiendan porque tú eres Juan Camaney y todos te tienen que obedecer. Cuando aprendes a trabajar en equipo. De ese último punto, nosotros como sociedad, como iglesia, tenemos mucho que aprender, como familias, porque el egoísmo nos consume. En la iglesia nos peleamos por un montón de ridiculeces, mientras nuestro país se cae a pedazos. ¿Vieron las noticias esta semana? Ojalá fuera una película de horror, ojalá fuera una mentira, ojalá fuera una producción de Hollywood, pero no, es nuestro México y es la realidad que vivimos y se está cayendo a pedazos. Y mientras nosotros estamos discutiendo que qué color de cortinas le vamos a poner este año al templo. Peleamos por muchas ridiculeces. Hay que aprender a poder actuar en bendición. Por eso fuimos bautizados. Dios es un Dios de amor y espera que tú muestres ese amor con brazos abiertos hacia los demás. ¿Quién de aquí es bautizado? Alce su mano, ¿quién es bautizado? Eres amado para actuar. Esa es tu razón de ser. Y si todavía no eres bautizado, bautízate. Y deja de huirle al compromiso, porque, no, yo así ya no me quiero bautizar. Si se trata de eso, mejor no, mejor estoy bien de este lado. Somos bautizados para amar y somos amados para actuar, para mostrar a Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos.
Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, no hablas a nuestro corazón y nos permites escuchar tu voz, Señor. La voz que desde lo alto nos dice: estos son mis hijos amados, estas son mis hijas amadas, y en ellos, en ellas, yo me complazco. Que tu voz, Señor, al amanecer de cada día, nos recuerde que ese es nuestro motivo para estar vivos. En el nombre de Jesús. Amén.